Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Otra vez a vueltas con el problema del techo de deuda de Estados Unidos. Tras el fiasco del plan previsto, ahora se tendrá que renegociar la reducción del déficit. Vamos a hablar de ello con Luisa Martínez, responsable de análisis de Miramar Capital EACI. Bienvenida, Luisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues vamos a comenzar trazando la situación macroeconómica de Estados Unidos con las principales referencias macro que tuvimos la semana pasada. ¿Cómo las vio? Pues los datos macroeconómicos en general pues siguieron la tendencia positiva que habíamos visto ya en las últimas semanas. Por un lado se dieron datos sobre ventas minoristas que han crecido respecto al mes de septiembre y sobre todo también respecto a los meses estivales. Ha habido un crecimiento sobre todo por el consumo de productos electrónicos, electrodomésticos, herramientas y materiales de construcción. También hay otro tipo de sectores como el sector de restaurantes y bares que también han visto cómo se han incrementado sus ventas por el consumo de sus clientes. Por otro lado, tenemos datos sobre viviendas. Hubo un poco de información mixta en esta relación sobre viviendas, pero al final fue todo bastante positivo. Los inicios de viviendas fueron un poco más inferiores que lo anunciado en el mes de septiembre. Sin embargo, los permisos de construcción superaron las expectativas de todas las previsiones con una elevación del 11% respecto al mes anterior. Y de hecho ya ayer se daban informaciones sobre las ventas de segunda mano, de viviendas de segunda mano, que también han subido. Luego también se anunció datos sobre el IPC. Los precios han bajado un 0,1% y lo que ha situado la tasa de inflación en alrededor del 3,5%. Esa bajada de los precios de los alimentos en general ha sido causada mayoritariamente por una bajada bastante drástica del precio de la gasolina. Y luego, por último, a final de semana se dieron informaciones sobre el índice de indicadores adelantado, que también fue bastante mejor que lo previsto, aunque era un índice que ya se sabía que iba a bater expectativas porque es una combinación del estudio de 10 indicadores como las peticiones por subsidio de desempleo, pues inicios de viviendas, etcétera. Entonces, como ya se estaba viendo que durante todo el mes había habido bastante recuperación en ese aspecto, pues al final ese indicador también batió expectativas. Y como comentaba antes, ahora otra vez el problema del techo de deuda de Estados Unidos. Se tendrán que renegociar las características del plan para reducir el déficit. ¿Nos debe preocupar tan elevado el déficit de Estados Unidos como mostraron ayer, por ejemplo, la bolsa, que cayó tanto por esta razón, ¿no? Pues vamos a ver, no hay que ser alarmistas, hay que analizar la situación un poco objetivamente. Lo que está pasando en Estados Unidos es que mañana acaba el plazo para llegar a un acuerdo para la reducción del déficit. Tenemos un comité legislativo, que es lo que se ha conocido ahora como el supercomité. Está formado por 12 integrantes, tienen 6 republicanos y 6 demócratas. Y claro, teniendo las presidenciales a la vuelta de la esquina en 2012, pues no están llegando a un acuerdo. Por un lado, los demócratas, ellos están basando su política de reducción de déficit en subir los impuestos pues a los ricos, y los republicanos no están de acuerdo con esas medidas. Y por otro lado, los republicanos lo que quieren es bajar ayudas sociales, sobre todo para los planes de pensiones Medicaid y Medicare, que uno es para pensionistas y el otro es un programa para los indigentes. Entonces, si no se llega a un acuerdo, ¿qué puede ocurrir? Pues que a partir del año 2013 se van a hacer una serie de recortes automáticos, unos recortes que tienen que llegar hasta un nivel de 1,2 billones de dólares, que es una cantidad bastante alta. Sin embargo, no hay que alarmarse porque, como hemos comentado, en primer lugar, la economía estadounidense se está recuperando, es lo que estamos viendo en los últimos 2 meses, estamos viendo recuperación en los máximos indicadores macroeconómicos. Por otro lado, como hemos comentado anteriormente, la política y la economía estadounidense es mucho más flexible que la europea, por lo que hay más margen de maniobra para tomar medidas de ajuste. También Estados Unidos, aparte de ser un país que aboga por la no subida de interés, de impuestos, etcétera, realmente tiene bastante margen de subida de impuestos si lo comparamos a su PIB en relación al PIB europeo. Así que si por un casual se llegase a tomar esa medida, no afectaría tanto al consumo de los estadounidenses. Y por otro lado, este ajuste del déficit es un ajuste para la próxima década. Si analizamos estos datos a nivel poblacional, tampoco estarían tan afectados, porque estamos hablando de una población
que es menos envejecida que la europea. Eso significa que va a haber bastantes jóvenes que van a entrar en el mercado laboral, van a tener más gente contribuyendo en su sistema y por lo tanto no habría tanto problema para luego compensar si hubiera algún tipo de recorte. Y por otro lado también estamos viendo que el desempleo está mejorando desde el 2010, que ya estaban al 10,2%. Ya anunciábamos que habían bajado al 9% y comienzan a reducirse incluso más. La semana pasada las peticiones por subsidio de desempleo volvieron a bajar, están a niveles de abril, así que creemos que si por un casual no se llega a un acuerdo es más el hecho de una disputa más política por la cara de las elecciones que más por el hecho de no tener un as bajo la manga y saber que tienen medidas que pueden utilizar para ajustar su déficit en el corto o medio plazo. Bueno, así la renta variable pues refleja incertidumbre, vemos al BIP subiendo, vemos que Europa también afecta a Estados Unidos, por lo que ¿en qué valores de Estados Unidos nos recomendaría invertir, así valores refugio? Pues ahora mismo los valores de refugio serían los conocidos blue chips. Son empresas que históricamente han dado una rentabilidad bastante buena, estable, son compañías, se trata de compañías que no tienen mucha deuda en sus balances, son además compañías que premian a sus inversores con dividendos, de hecho si tienen más ganancias suelen incrementar esos dividendos y luego por ejemplo un índice o la composición de una lista sobre las empresas que son conocidos como Blue Chips sería el índice Dow Jones, un ETF que replica este índice sería el conocido Diamonds. Y luego, independientemente si elegimos a lo mejor empresas que puedan ser valor refugio, pues en Miramar Capital nos decantaríamos con empresas como McDonald's, que ha sido una empresa que ahora mismo está cotizando a máximos históricos. Parece que la crisis no le ha afectado para nada, ha sabido reinventarse. Hace un par de años tenían el problema de haber tenido bastante crítica por estar comercializando comida pues altamente calórica, etcétera, y han sabido cambiar su línea de negocio. Ahora tienen menús que están mucho más enfocados en ensaladas, mucho más saludable, y aparte de eso también innovan. Ahora tienen el servicio de McCafé que está haciendo bastante competencia a Starbucks, por ejemplo, y eso está ayudando a que la compañía, como estaba comentando, está cotizando a máximos históricos. Por otro lado, podemos hablar de compañías como Kraft, que es una empresa de alimentación mundial que está haciendo bastante hincapié en campañas de marketing y están creciendo bastante, incluso en tiempos de crisis, y han anunciado que durante el año 2012 se van a dividir en dos empresas para así dividir su área de ultramarinos en Estados Unidos del resto de sección internacional. En el sector industrial podríamos comentar a lo mejor Caterpillar, que es una compañía, la mayor compañía fabricante de maquinaria mundialmente. Hace unas semanas también publicaron que van a abrir una nueva fábrica, que van a crear 1000 puestos de trabajo más en Estados Unidos. Pues eso es una apuesta bastante segura porque es una empresa que está creciendo y está generando empleo. Y por último, otro stock que es bastante interesante podría ser Disney, que aparte de pues, los parques temáticos y productos Disney que todos conocemos, para aquellos que no lo sepan, Disney es el propietario de la canal de televisión de deportivo más importante de Estados Unidos, que ESPN, y han tenido bastantes beneficios a nivel de publicidad en el canal. Entonces vemos que es también un valor blue chip que es bastante interesante en estos momentos. Y además de estos valores refugio, ¿qué consejos daría para superar esos miedos, para invertir en el mercado actual? Pues esa es una buena pregunta. Pues nosotros lo que estamos siempre aclamando es el hecho de tener carteras bien diversificadas, diversificación a nivel global. Por un lado, tener acceso a diferentes mercados geográficos, a diferentes clases de activos, a diferentes tipos de compañías, tamaño, pues compañías pequeñas, medianas o grandes. Por otro lado también el estilo, tener exposición a lo mejor a empresas con estilo crecimiento y luego también valor. Así que la diversificación es fundamental. Por otro lado, los inversores tienen que tener muy en cuenta a qué tipo de riesgo están dispuestos a mantener en su cartera, y a lo mejor muchas veces no son conocedores de qué riesgo o qué volatilidad tiene esa cartera. Entonces revisar qué volatilidad tiene, porque a lo mejor un cliente con un perfil más moderado
puede reducir la volatilidad que tiene, o a lo mejor uno más arriesgado puede incluir otro tipo de activos. También para aquellas personas que están un poco a la defensiva y están un poco asustados a invertir en estos tiempos de crisis, pues seguir la regla del dollar cost average. Es una regla conocida que es simplemente que hay que invertir aunque estén los mercados a la baja o a la alza. Es simplemente decir, yo a lo mejor mensualmente o cada trimestre voy a dedicar X parte de mis ahorros pues para la inversión y para el ahorro. Entonces esto haría que el cliente no tuviese tanto miedo a las recaídas de los mercados si existiesen. Y por último, ser metódico, no hay que dejar llevar por los sentimientos, hay que tener un plan, ponerlo en práctica y seguirlo, porque de otra forma muchas veces actuamos, sabes, por sentimientos, y eso lo único que puede hacer es bajar la rentabilidad de una cartera e incluso incrementar el pago de comisiones, que a lo mejor no es necesario. Esa primera característica que usted decía, la diversificación, ¿nos recomendaría algún producto de inversión para lograr esta diversificación? Pues sí, nosotros en Miramar Capital lo que hacemos es utilizar los ETFs o fondos cotizados. Hay varias características o razones por las que lo utilizamos. Una de las razones principales es, en primer lugar, la transparencia. Como replican índices, pues siempre se puede tener acceso a información en todo momento, se puede tener acceso a los componentes sin lugar a dudas en cualquier buscador. Por otro lado, los fondos cotizados tienen un expense ratio, o lo que es conocido como ratio de gasto, bastante más bajo que los fondos de inversión. No tienen comisiones de suscripción ni de reembolso, y al mismo tiempo tampoco tienen mínimos de entrada, a diferencia con algunos fondos de inversión que también tienen una cláusula de mínimo de entrada que a lo mejor puede hacer que un inversor no pueda utilizarlo. Y por supuesto, como has indicado, pues para diversificar no hay mejor manera que tener un ETF, porque en algunas ocasiones hay empresas que son bastante interesantes, pero a lo mejor pues un encarecido precio como Google o Priceline, o a lo mejor cualquier compañía que esté cotizando sobre los 400, 500, 600 dólares, es muy difícil construir una cartera diversificada si solamente se intentase comprar acciones individuales, pero con ETF sí se puede diversificar una cartera y tener acceso a esos valores. Y por otro lado, en Miramar también utilizamos mucho los ETFs cuando creemos que hay un sector que tenga un momento. A lo mejor vemos que un sector tiene la posibilidad de crecimiento en el corto o medio plazo, y gracias a los ETFs podemos utilizar pues ETFs que están enfocados en ese sector o incluso subindustrias de ese sector. Entonces nuestra recomendación sería ETFs para una acertada diversificación de la cartera. Nos vamos a quedar con esta recomendación. Luisa Martínez, responsable de análisis de Miramar Capital ERC. Muchas gracias, hasta la próxima. Vale, gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasinversión.com.